de todos ustedes hicieron la tarea de esta semana. ¿Qué tal estaba? Estaba muy difícil. Yo no, pero yo no la he hecho todavía. Yo, la verdad, no sé ni qué entra, ni siquiera me he fijado. Entonces, no tengo ni idea de qué tan difícil estará. A ver. Entonces, la clase de hoy quería aprovecharla para ver algunas cosas que son súper importantes para este examen. Entonces, quería aprovechar para repasar un poco esos conceptos que, a pesar de que están un poco en las clases que subió la profesora Marister, me parece que es bueno que nos demos un rato para ya como verlo más en detalle. Entonces, un momentito, ya. Profe, no se le escucha. Yo siempre se me olvida que le puse el mute. Que lo que le está diciendo es que me dice Ayrton que, no sé si se dice el nombre, que hagamos el ejercicio 15. Entonces, sí podemos hacer ese ejercicio porque chocarse bastante bien con los temas que estamos viendo. Pero primero quería darles un repaso sobre las curvas de valoración para ácidos dipróticos. Y basados en eso, luego hacer un par de ejercicios ahí como bastante importantes. Que sería, podemos hacer el 15 y también podríamos hacer el 24. Entonces, este es un problema que viene en el libro, entonces vamos a verlo como una forma más Profe, simplificada. perdón, ¿usted sí va a subir estas clases? ¿Perdón? ¿Usted sí va a subir estas clases? Sí. Yo todo lo que Ok. doy ¿cómo se dice? Sincrónico también lo subo después a la parte de tutorías. Ok, gracias. Pues no hay problema. Entonces, tenemos este problema que dice, elabora la curva de valoración para 25 mililitros de ácido maleico. Se puede presentar los dos equilibrios químicos de disociación que están acá. Entonces, tiene dos protones. Y entonces, el primer protón tiene una constante de 1,3 por 10 a la menos 2 y el segundo protón tiene una constante de 5,7 por 10 a la menos 7. Entonces, para hacer la curva de valoración, entonces lo que necesitamos es, para cada volumen de NaOH que vamos agregando, necesitamos determinar cuál es el valor de pH respectivo, básicamente. Porque recordemos que la curva de valoración vendría a, entonces, si lo ponemos por acá, voy a hacerme aquí. Entonces, la curva de valoración normalmente va a tener la siguiente forma.
Entonces, es un ácido débil, entonces quiere decir que vamos a tener algo así y luego algo así. Vamos a tener 2 puntos de inflexión, ¿verdad? Y entonces necesitamos saber cuáles son los valores de pH en esas regiones. Entonces, tenemos que determinar el pH en todos estos puntos. Entonces, el pH inicial, o sea, acá, a esto le vamos a llamar A. En la primera región amortiguadora, o sea, en esta parte de acá, a esto le vamos a llamar B. En el primer punto de equivalencia, o sea, este de acá, a eso le vamos a llamar C. En la segunda región amortiguadora, ese se va a llamar D, o sea, esta parte de acá. Y en el segundo punto de equivalencia, ese le vamos a llamar F. Y por último, después de que ya pasa el segundo punto de equivalencia, o sea, sería el G. Entonces, vamos a tomar acá G. Entonces, esos serían los diferentes puntos que queremos ver cuántos serían los valores de pH. Entonces, partimos del ácido maleico, que tiene una concentración 0,100 molar. Y tenemos 25 mililitros. Entonces, en el punto A, para saber cuánto es el pH, entonces, recuerden que tengo el ácido maleico, que va a formar HM más H3O más. Entonces, para calcular el pH en este primer punto, tenemos que tomar en cuenta la disociación del ácido en sí. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer el diagrama ICE. Entonces, hacemos inicio, cambio, equilibrio. Entonces, tenemos que inicialmente la concentración del ácido es 0,1000. Voy a ponerle solo un 1 por simplicidad, pero tiene 4 cifras. Y de ese inicialmente no tengo, de ese no tengo, menos X se me va a disociar, se va a formar X y X. Entonces acá me queda 0,1 menos X y acá me queda X y X. Entonces voy a tener que la Ka va a ser igual a X a la 2 entre 0,1 menos X. Y esto va a ser igual a la primera constante de equilibrio que tengo del ácido, que sería 1,3 por 10 a la menos 2. Entonces, vean que la constante es en realidad en este caso bastante grandecilla. Entonces, casi que en este caso sería mejor resolver la cuadrática. Entonces me quedaría X a la 2 es igual a 0,1 por 1,3 por 10 a la menos 2 menos 1,3 por 10 a la menos 2 X. Entonces, eso quiere decir que X a la 2 más 1,3 por 10 a la menos 2 X menos, ¿qué se me hace la calculadora? Hacemos 0,1 multiplicado por 1,3 por 10 a la menos 2. 0,1 multiplicado por 1,3 exponente a la menos 2. Eso me da 1,3 por 10 a la menos 3. Es igual a 0. Entonces, tenemos que resolver esta cuadrática. Mi calculadora no resuelve cuadráticas, entonces tengo que venirme a internet a resolverla. Solución cuadrática.
Entonces alguien también me puede ir ayudando ahí a resolverla. Sería 1. Luego acá tengo 1,3 por 10 a la menos 2. Menos 2, ajá. Y luego tengo 1,3 por 10 al menos 3. Menos 1,3 por 10 al menos 3. Entonces, la solución me da 0,030. No sé si les da así. Alguien que lo haya hecho por ahí. Entonces, 0,030 mol por litro. Ok, perfecto. Entonces, vean que si no era bueno que yo hiciera la simplificación, porque en realidad el error es bastante grande, entre 0,1 y 0,030, sí es como bastante grandecillo. Entonces, sí, en este caso es mejor resolver la cuadrática. Eso sería en mol por litro. Entonces, esto sería la concentración del ácido. Entonces, quiere decir que pH será igual a menos logaritmo de 0,030. Eso me da 1,52. Entonces vean que el ácido sí es bastante fuerte. De hecho, tiene sentido porque la constante del ácido era bastante grande. Entonces, tenemos el primer punto de la gráfica, sería 1,52. Tenemos que calcular el punto B, que es en la primera región amortiguadora. Entonces, tenemos que asumir que se agregaron 12,5 mililitros de la base, ¿verdad? Recordemos que lo que estamos graficando en este eje acá es lo que agregamos de volumen de NaOH. Entonces, en el punto E estamos en la región amortiguadora. Entonces, quiere decir que en esa parte agregamos 12,5 mililitros y vean que la concentración es por 0,1 mol por litro. Eso me da 1,25 milimol de la base fuerte que estamos agregando. Okay, entonces, en el punto E tenemos primero que todo una neutralización. Entonces tenemos H2M más OH menos, que me produce HM menos más H2O. Entonces, ahora tenemos que hacer una tabla, pero no es una tabla ICE, sino que es una tabla de neutralización. O sea que es una tabla ICF. Entonces, ICF. Entonces, de el ácido maleico, ¿cuánto teníamos? El ácido maleico, el problema decía que eran 25 mililitros por 0,1 molar. Esos son 2,5. Entonces, los moles que tengo de ácido maleico son 2,50 milimol. A ver, tengo un comentario por acá. Ajá, me pregunta Valeria que si la disociación de HM sería despreciable. Sí, en este caso lo tomamos como que la disociación de HM es despreciable. Eso sobre todo es despreciable cuando estamos
lejos del punto de equivalencia. Si ustedes ven en el libro, cuando se está cerca del punto de equivalencia, se vuelve un poco más complicado porque sí hay que tomar en cuenta esa disociación del HM. Pero eso no lo vamos a ver para efectos de este curso. Para efectos de este curso vemos ejemplos un poco más sencillos que eso, o no calculamos en esos puntos más complicados. Cuando uno está como acá, cerquita de C o cerquita de F, se vuelve más complicado por eso, porque la contribución de la otra disociación también afecta. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a brincar esa parte. Entonces, vean que acá tengo, dije, 2.50 de este. Y del OH menos, dijimos que serían 1.25. Entonces, quiere decir que el reactivo limitante sería el OH menos. Entonces hago menos 1.25, menos 1.25, más 1.25. Entonces acá me quedaría 1.25, acá me quedaría 0, acá me quedaría 1.25. 1.25. Entonces, vean que en este punto tenemos que nos queda un buffer. ¿Verdad? Tengo el ácido y su base conjugada. Entonces, puedo hacer que pH es igual a la pKa1, ¿verdad? Porque estamos en la primera constante de disociación, más el logaritmo de la sal entre el ácido. Pero vean que en este caso ambos son iguales, entonces esto me daría 0. Entonces el pH sería igual a la pKa1. Que eso sería menos logaritmo de 1,3 por 10 al menos 2. Eso sería 1.89. Entonces, en el punto E, el pH sería 1.89. Vean que el incremento de pH fue muy poquito. ¿Por qué? Porque es una disolución amortiguadora. Entonces, ahora tenemos que calcular el pH en el punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia, el problema se vuelve más complejo. Entonces, ustedes pueden revisar en el libro y hay una fórmula mucho más compleja para calcular el pH en el punto de equivalencia. Sin embargo, nosotros para efectos de este curso lo que hacemos es utilizar una simplificación. Entonces, la simplificación, hay una forma más complicada de resolverlo, pero o está la simplificación. Nosotros conocemos la simplificación, entonces el pH en el primer punto de equivalencia va a ser igual a un medio de la pKa1 más la pKa2. Esa es la simplificación, básicamente. Entonces sería un medio de menos logaritmo de 1.3 por 10 a la menos 2 más menos logaritmo de la segunda constante es 5,9 por 10 a la menos 7. 5,9 por 10 a la menos 7. Entonces, esto nos daría menos logaritmo de eso me da 4,06. Entonces, si les da así, entonces ya tenemos el siguiente punto,
que sería el punto C, sería 4,06. Ahora sí, pasamos al punto D. En el punto D sería la segunda región amortiguadora. Entonces, estamos agregando 37,5 mililitros de la base. Entonces, 37,5 mililitros sería igual a esto multiplicado por 0, mol por litro. Esto me da 3,75 milimol. Entonces tenemos que proceder a hacer la neutralización correspondiente. Entonces, en realidad, en este punto podemos hacer dos neutralizaciones, ¿verdad? Yo puedo decir que tengo H2M más OH menos que me produce HM menos más H2O. Entonces hago ICF. Entonces de H2M teníamos 2,50 eran. El total que tenemos es 2,50 milimoles. Entonces me queda acá 2,50. Y de OH menos en este punto estamos agregando 3,75 eran. A ver. 3,75, sí. Entonces ponemos acá 3,75. De ese no tengo, de ese no tengo. Entonces el reactivo limitante va a ser el ácido. Menos 2,50, menos 2,50, más 2,50, más 2,50. Y entonces acá me queda 0. 3,75 menos 2,50 es 1,25. Aquí me queda 2,50 y aquí me queda 2,50. Entonces me sobró base, que es esta de acá. Entonces esta base me puede reaccionar con lo que me quedó de este ácido débil. Entonces puedo hacer una segunda disociación. Entonces hago HM menos más OH menos, que me produce M menos 2 más H2O. Entonces hago otra vez. ICF. Y entonces tengo lo que me quedó acá de HM menos, que es 2,50. Acá me quedó 1,25. Acá nada, acá nada. Entonces hago el reactivo limitante va a ser el hidróxido en este caso. Entonces sería menos 1,25, menos 1,25, más 1,25, más 1,25. Y acá me quedaría 1,25. Acá me queda 0, acá me queda 1,25 y 1,25. Entonces, una vez que hago la neutralización, acá me queda un buffer nuevamente. Entonces me queda el ácido y su base conjugada. Entonces puedo aplicar nuevamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, pH es igual a pK, pero en este caso es la 2, ¿verdad? Porque es la segunda disociación. Entonces sería pKa2 más logaritmo de la sal entre el ácido. Pero la concentración de sal y ácido en este caso son iguales. Esto me da 0. Entonces pH va a ser igual a la pKa2, va a ser igual a menos logaritmo de 5,9 por 10 a la menos 7. Entonces esto me daría
6,23. Entonces, ya tengo el otro punto. Entonces, tenía que poner acá. $6.23. Ok, ahora vamos por el punto F. No sé si hay dudas hasta acá. Voy a ir un toquecito a traerme agua porque estoy que me muero de sed. Ok, entonces vamos por el punto F, que sería la segunda disociación. Entonces, estoy agregando 50 mililitros de la base fuerte. Entonces, esto multiplicado por 0,1000 mol por litro me da 5,00 milimol. Entonces, vamos acá al punto F. Entonces, en el punto F tengo H2M más OH menos, que me produce HM menos más H2O. Como ya sabemos que tenemos el doble de hidroxio, vamos a hacerlo los dos de una vez. HM menos más OH menos me produce M menos 2 más H2O. Entonces, de este dijimos que teníamos 2.50, de este tenemos 5,00, entonces menos 2.50 más 2, no, menos 2.50 más 2.50. Entonces me queda 0, 2.50, 2.50. Entonces el hidróxido que está acá me puede reaccionar con este de acá. Entonces me queda acá 2.50, 2.50, menos 2.50, menos 2.50, más 2.50, más 2.50. Y entonces vean que se me cancela todo. Y lo que me va a quedar en el punto de equivalencia sería 2,50 de esta base. Entonces, esta sería una base, bueno, ya le dije, una sal que sería básica. Entonces, quiere decir que yo puedo tener M menos 2, que me va a reaccionar con agua para producir HM menos más OH menos. Entonces, ¿cuál sería la concentración de esta base en este medio? Entonces, la concentración de M-2 sería igual a 2.50 milimol dividido entre el volumen total. El volumen total era, yo tenía 25 mililitros más estos 50. Entonces serían 75. Entonces el volumen total son 75. Entonces eso me daría 2.50 dividido entre 75. Eso me da
3,33 por 10 a la menos 2. Mol por litro. Entonces, yo tengo esta base que se va a disociar. Bueno, de hecho, aquí lo puse solo con una flecha, pero en realidad tiene que ser 2 flechas. Entonces, ahora sí, hacemos un diagrama, pero esta vez sería un diagrama ICE. Entonces tengo ICE. Entonces, acá tendría 3,33 por 10 a la menos 2. Acá tendría nada. Menos X más X más X. 3,33 por 10 a la menos 2 menos X. Acá X y X. Entonces, esta constante que tenemos acá sería la que, la KB1 o la KB2. Sería la KB1 exactamente. Entonces, la KB1. Entonces, vean que yo sé que KA1 por KB2 es igual a KW y que KA2 por KB1 es igual a KW. Entonces quiere decir que si yo quiero saber la KB1 tengo que usar la KA2. Entonces, KB1 es igual a KW entre KA2. Esto será igual a 1,0 por 10 a la menos 14 dividido entre la KA2, que era 5,9 por 10 a la menos 7. 5,9 por 10 a la menos 7. Esto me daría 1.0 exponente a la menos 14. Dividido entre 5,9 exponente a la menos 7. Eso me da 1,7 por 10 a la menos 8. Entonces, como la constante es bastante pequeña, acá sí podemos despreciar. Entonces decimos que esto es muy pequeño y que entonces X es igual a raíz de 1,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por 3,33 por 10 a la menos 2. Esto me da 2,4 por 10 a la menos 5. Mol por litro. Pero vean que el valor de X es igual a la cantidad de OH menos. Entonces, yo puedo tener de acá el POH. POH va a ser igual a menos logaritmo de 2,4 por 10 a la menos 5. Eso me daría 4,62. 4,62. Eso no tiene sentido. Ah, bueno, ese sería el pH que diga. Ajá. Entonces, el pH sería
14,00 menos 4,62. Eso me da 9,38. Entonces, volvemos acá y tenemos el otro punto. Sería el punto F, 9,38. Nos faltaría el punto G. El punto G sería cuando agregamos 60 mililitros. Entonces, acá tendríamos serían 6 milimoles. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando estamos en este caso, tenemos H2M más NaOH, que me produce HM menos más, voy a quitarle el Na, más H2O. Y luego tengo HM menos más OH menos, que me produce M menos 2 más H2O. Entonces, acá estamos diciendo que tengo 6 milimoles de este y de este tengo 2.50. Entonces, tenemos menos 2.50 menos 2.50 más 2.50. Entonces, acá me queda 0. Y aquí me queda 2,50. Acá me queda 2,50. Entonces, quiere decir que acá me quedó 3,50 y de este quedó 2,50. Estoy haciendo más simplificado para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, acá resto, entonces el reactivo limitante sería este, sería menos 2,50, menos 2,50 y acá se me formaría más 2,50. Entonces me queda 0, me queda acá 1 y acá 2,50. Entonces, ¿cómo hago para calcular el pH final? Entonces, yo tengo dos opciones. Lo que pasa es que tengo que, normalmente, el pH final estaría dado solamente por el hidroxio que me sobra. Pero también me sobra esta sal que es básica. Entonces, en principio, esta sal también podría disociarse y producirme OH extra. Lo que pasa es que para que sea comparable con esto, normalmente tiene que ser con una constante de basicidad bastante grande. La constante de basicidad que teníamos nosotros acá, que la calculamos hace un rato, era 1,7 por 10 a la menos 8. Entonces, en realidad, la constante de basicidad es bastante pequeña. Entonces, quiere decir que lo que me contribuye a esta parte va a ser prácticamente despreciable y podemos tomar en cuenta solo lo del OH-. Entonces, en ese caso, podemos decir simplemente que va a ser la concentración de OH-. Entonces, la concentración de OH- va a ser igual a los milimoles, que serían 1,00, dividido entre el volumen total, que eran 25 mililitros de uno más 60 del otro. Entonces, 60. 85 serían. 85 mililitros. Eso me da 1,18
por 10 a la menos 2. Entonces, el pOH sería igual a 1,93. Entonces el pH sería igual a 12,07. Entonces quiere decir que el último punto que nos faltaba en todo el problema sería el punto G, que sería, ya se me olvidó, 12 ¿qué? 12,07. Entonces ya sé cuánto era el volumen correspondiente y el pH correspondiente. Entonces ya puedo ubicar bien el punto en la gráfica correspondiente. Entonces con eso ya tendríamos terminado cómo fabricar una curva de valoración para un ácido diprótico, por un ejemplo en específico. No sé si tienen dudas con este ejemplo. Vean que sí es como bastante largo. No hay de otra. Siempre se dura un montón haciéndolos. Y siempre termino escribiendo mucho más grande al final. Es todo esto el ejercicio. Wow, sí, qué largo. Entonces, eso sería básicamente. Si gustan, podemos hacer el ejercicio 15 que me estaba preguntando. ¿Quién fue el que me preguntó? Ayrton. El ejercicio 15, la parte, el punto E. Ejercicio 15. Punto E. Ajá. De hecho, este problema es bastante similar a lo que acabamos de hacer. Por eso es como muy importante que veamos primero como el caso más general.